El título del mensaje: ortodoxia, apostasía y recobro. Amén. Ahora todos juntos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió divinamente a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se habrá mostrado en el monte. Amén. Muy bien, como comenzamos diciendo, este segundo mensaje tiene tres palabras: ortodoxia, apostasía y recobro. Y el bosquejo tiene tres números romanos. Y cada uno de esos números romanos corresponde a cada una de estas palabras. Así que si tenemos bien claro cada una de estas tres palabras, pues tendremos el bosquejo, tendremos el mensaje. Así que comenzaré por definir como introducción cada una de las palabras para entrar en los bosquejos y ver cómo cada una de estas palabras tenemos dos de ellas que aparecen en el Antiguo Testamento y son, o sea que más bien, la ortodoxia aparece en tipología en el Nuevo Testamento y en la realidad en el Nuevo, y la apostasía aparece tanto en la tipología del Antiguo Testamento como en la realidad del Nuevo Testamento. Y de igual manera, el recobro aparece en tipología en el Antiguo Testamento y también en la realidad en el Nuevo Testamento. O sea que las tres palabras aparecen tanto en tipología como en realidad. Y esto nos muestra cuán maravillosa es la palabra del Señor y cuán maravillosa es la revelación de la misma cuando nos llega a través del ministerio. Somos privilegiados que estamos en el recobro del Señor y contamos no solamente con la Biblia traducida a nuestro idioma español, sino con la Biblia interpretada también. No basta solamente con tener la Biblia en español, en el idioma vernáculo nuestro, sino que también necesitamos la correcta interpretación. Porque una de las desviaciones del cristianismo es decir que la Biblia puede tener muchas interpretaciones. De seguro habrán escuchado esa expresión en algún momento, que la Biblia puede ser interpretada de muchas maneras. En un sentido, eso es cierto porque cualquiera le puede dar la interpretación que desee, pero conforme a la revelación divina y conforme al corazón de Dios, la Biblia tiene una sola interpretación. La Biblia tiene una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene una línea central. Esa línea central en el recobro del Señor la llamamos la economía de Dios. Lo que Dios desea hacer. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se nos muestra en tipología en el Antiguo Testamento y en realidad en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está ahí, con cuadros, tipos, sombras, tipologías, figuras. Todo esto está ahí en el Antiguo Testamento, pero es para hablarnos de la realidad, de la cual hoy nosotros podemos participar en el Nuevo Testamento.
Y así con estas tres palabras. En términos de definición, podemos definir que ortodoxia es la norma establecida por Dios. Lo que Dios establece, eso es la ortodoxia. Claro, en el mundo religioso, ortodoxia puede tener otro significado, pero entre nosotros, en el recobro del Señor, ortodoxia, ser ortodoxo, significa estar conforme a la norma establecida por Dios. En el huerto del Edén, Dios estableció una norma. ¿Cuál era esa norma? Comer del árbol de la vida. Esa era la norma establecida por Dios. Esa era la ortodoxia en el huerto del Edén. El hombre no fue ortodoxo. ¿Qué fue? Un apóstata en el huerto del Edén. ¿Por qué? ¿Qué es apostasía? Apostasía es apartarse del camino señalado por Dios. Apostasía es apartarse del camino señalado por Dios y tomar un camino distinto. Entonces, en el huerto del Edén, Dios tenía su ortodoxia, que era comer del árbol de la vida, pero el hombre fue apóstata, siguió otro camino, optó por no seguir el camino señalado por Dios. Optó por el árbol de la ciencia del bien y del mal y se convirtió en un apóstata, porque siguió otro camino. Pero, entonces, ¿se desanimó Dios con esto? Por tanto, no podemos nosotros desanimarnos. Los entrenantes, los que han estado en el entrenamiento, saben que a mí me gusta siempre, especialmente cuando está a mitad del semestre, la parte final, que ya los entrenantes han recibido ya unos cuantos tratos por el Señor, o cuando comparten algo que están un poco desanimados, pues yo los refiero a un versículo que me gusta mucho, que es 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los corintios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál? Este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no nos desanimamos. ¡Aleluya! Así que, hermanos, aquí estamos los que no se desaniman. No podemos desanimarnos. Tenemos el ministerio. Entonces, a veces le decimos a los entrenantes, a manera jocosa, está prohibido desanimarse. Prohibido desanimarse. Hermanos, no podemos, si Dios no se desanima, nosotros no podemos desanimarnos. Quiero animarles con estas palabras. Mire, si Dios no se ha desanimado con usted, no se desanime. Entonces usted, Dios sigue mirándolo a usted y diciendo: voy a obtener de él o de ella un vencedor. Así que no se desanime. No se desanime con usted. No se mire a usted. Si usted se mira a usted, se desanima. Mire al Señor. Mire este ministerio. Esta es una de las particularidades que tiene este ministerio. Usted lee el periódico, se desanima. Usted escucha las noticias, se desanima. Usted agarra una revista y se desanima. Usted va al supermercado a comprar, ve los precios, se desanima. Va a echar gasolina, se desanima. Pero usted agarra un libro del ministerio. Oh, Señor Jesús. Usted empieza a abrir esas páginas. Usted se lee el libro La economía de Dios, el Cristo todo inclusivo. Usted toma la palabra santa para el avivamiento matutino. Oh, usted dice: wow. No se desanima. ¿Por qué? Porque es este ministerio. Las palabras de este ministerio son las palabras del ministerio del Nuevo Testamento, que edifican el cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, no nos desanimamos. Aquí en este fin de semana estamos todos siendo llenos de mucho ánimo. Por eso las conferencias son muy buenas. Las conferencias tienen su función en el recobro del Señor. Hay diferentes clases de reuniones en el recobro del Señor. Tenemos entrenamientos, reuniones de la iglesia, reuniones de oración, reuniones del ministerio, la mesa, etcétera. Pero tenemos conferencias. Las conferencias son muy útiles. ¿Por qué? Porque las conferencias nos renuevan la visión. Muchos de ustedes llevan muchos años en el recobro, pero aún este fin de semana yo mismo estoy siendo animado con estos mensajes con respecto a lo que es el recobro del Señor. Así que las conferencias nos reaniman, nos fortalecen. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una expresión, aunque estamos reunidos en Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia, a pesar de que estamos reunidos en una localidad, aquí lo que hay es una expresión del cuerpo de Cristo. Eso es animante, es una expresión del nuevo hombre. Así que las conferencias nos llenan de ánimo, renuevan la visión. Si usted está un poco corto de fortaleza, sale fortalecido, porque recibe una impartición del Dios triuno. ¿Por qué? Porque está el cuerpo unido. Y donde está el cuerpo del Señor unido, ¿qué hace el Señor? Envía bendición. Así que no se quede mañana en su casa, ni mañana en la tarde tampoco. Venga a la conferencia. ¿Por qué? Porque va a recibir una impartición del Señor. Porque estamos reunidos en el nombre del Señor y en unidad. Y eso le agrada al Señor. Así que las conferencias nos llenan, nos reaniman, nos fortalecen, nos renuevan y nos dan visión. Nos dan una visión fresca y nueva. Así que entonces, la ortodoxia es la norma establecida por Dios. La apostasía es apartarse del camino señalado por Dios. Pero como Dios no se desanima, entonces existe el recobro del Señor. Y el recobro significa volver algo a su estado original. Traerlo a lo que debió haber sido. Esta palabra la tomamos porque en el Antiguo Testamento, en tipología, el Señor llevó a cabo un recobro después que el pueblo de Israel estuvo en la cautividad babilónica. De la cautividad babilónica, el Señor sacó a su pueblo de vuelta a la tierra de Canaán para recobrar lo que se había perdido. En el mensaje anterior, en el punto Romano 1, había unos versículos ahí de Crónicas y también había unos versículos de Jeremías, me parece. De Daniel y Crónicas. Y en Daniel 1, versículos 1 y 2, dice que cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, también se llevó los vasos del templo y los tesoros del templo de Jehová y los metió en la casa de su Dios. Contaminó los tesoros de la casa de Dios. De esa misma manera, entonces, esos tesoros tenían que ser devueltos al lugar apropiado, tenían que ser recobrados. Y luego vemos en ese primer mensaje también, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 22 al 23, cómo el Señor despertó el espíritu de Ciro. Ciro, un rey pagano, el Señor le despertó el espíritu. ¿Cuánto nomás puede Él trabajar con nuestro espíritu? Que no somos paganos, hemos sido regenerados. Así que el Señor despertó el espíritu de Ciro y Él decretó que se llevase a efecto un recobro. Todo aquel que fuera despertado su espíritu podía volver a la tierra de Canaán a reedificar el templo de Jehová, restaurar el culto, levantar la ciudad y levantar los muros como el testimonio de Dios para su expresión y su administración y gobierno en la tierra. Para eso es el recobro del Señor. Entonces el Señor, aunque el Señor tiene su ortodoxia, pero el hombre ha hecho apostasía, el Señor no se desanima y recobra para tener su expresión apropiada aquí en la tierra
que le exprese, pero que también le represente en autoridad. El deseo de Dios no es simplemente en su recobro que nosotros le expresemos en vida y naturaleza. También necesitamos representarlo apropiadamente como el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es parte del recobro del Señor. Así que vamos a entrar en el bosquejo para que veamos estos 3 puntos tan cruciales. ¿Qué tal si todos leemos el punto romano número 1? Y este punto romano número 1 es la ortodoxia. Este punto romano número 1 es la ortodoxia. Adelante. Así que nosotros lo que perseguimos y lo que nos importa es el camino que Dios ha establecido. Dios ha establecido un camino. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Ninguno de nosotros puede alterar la manera en que Dios hace las cosas. En el Antiguo Testamento acabamos de leer en Hebreos, citando el Antiguo Testamento, que con respecto a la edificación del tabernáculo, Dios le dice a Moisés que lo edifique conforme al modelo que él le mostró en el monte. Dios es muy celoso. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Por lo tanto, Dios le dio una manera a Moisés, una manera con respecto a cómo edificar el tabernáculo. Y esa manera tenía que ser seguida al pie de la letra. Y usted cuando lee en el libro de Éxodo, la descripción del tabernáculo describe los más mínimos detalles, las más mínimas medidas. Todo tenía que ser exacto al modelo que había recibido. Esto nos muestra, queridos hermanos, que con respecto a la edificación de la iglesia, con respecto a llevar a cabo la economía de Dios, con respecto a la edificación del cuerpo de Cristo y llevar la Nueva Jerusalén a su consumación, nosotros no tenemos ninguna inherencia de cómo eso se lleva a cabo. El Señor ya tiene la manera en cómo llevar a cabo su edificación. Amén. Intrínsecamente es la manera de la vida. Es la manera de la vida. Y esta manera, por un lado, es la manera más lenta. Toma tiempo. El asunto de la vida toma tiempo. Y en figura lo podemos ver con el crecimiento de un niño o de un bebé. Crece desde unas células que no se ven. En el vientre de una madre crece, está por 9 meses. Luego de esos 9 meses, la madre sufre dolores de parto para traer este hijo. Y tan pronto nace, es la persona más indefensa del mundo. De todas las criaturas en la tierra, el ser humano es el más indefenso cuando nace. La jirafa, cuando nace, tan pronto nace, es expulsada del vientre de la madre, sigue caminando. Ninguno de nosotros sale del vientre de la madre caminando. Ninguno. Pero Dios ha optado la manera de la vida. La manera de la vida es lenta. Pero finalmente ese bebé que nace y no puede ni siquiera alimentarse por sí mismo, cuando nace, cuando crece y se hace hombre, puede controlar y puede dominar hasta un león.
y puede sujetar a un elefante y puede controlar todas las bestias. Sin embargo, al momento de nacer, cualquiera de esas bestias se lo come. Pero Dios ha optado por la manera lenta. Entonces, en el recobro del Señor, la manera es lenta. El Señor tiene el modelo de Él es con calma, lento. Si fuéramos nosotros, es más, si fuéramos nosotros ya hubiéramos acabado con este planeta Tierra. Pero gracias al Señor que Dios no es como nosotros. Él tiene paciencia. Y entonces a nosotros en el recobro del Señor no podemos tener puesto nuestra vista hacia afuera. Porque aún en el recobro del Señor, aunque sí predicamos el Evangelio, aunque sí estamos en pos de ganar gente para la economía de Dios, el número de los que ganemos o la cantidad de los que tengamos no determina nuestra fidelidad a la economía de Dios y al propósito eterno de Dios. Es por eso que sí, nos gozamos que tengamos un buen número de santos aquí en esta noche. Y mientras más ganemos en el recobro del Señor, mejor. Pero si fuera por ganar personas, ya el cristianismo hubiera hecho la obra y ya el Señor hubiera regresado. Pero esto nos muestra que el asunto de ganar gente no es lo que a Dios le interesa. Es más, el principio que encontramos en la Escritura de aquellos que agradan al Señor y de aquellos que son conforme al corazón del Señor es el principio del remanente. Es el principio de unos pocos. Es por eso que en el recobro del Señor lo que nos importa es hacer lo que Él dijo que se hiciera. Así los que lo hagan sean 5 o 6. Si eso es lo que le satisface al Señor, eso es lo que debe satisfacernos a nosotros. No podemos decir, mira qué gran obra tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos tantos y tantas cantidades de gente. Eso, miren, para el Señor, eso no es nada. Al Señor no le interesan las multitudes. Entiéndame bien, no estamos diciendo que no predicamos el Evangelio. Ustedes saben que el recobro del Señor tiene los dos aspectos. La cumbre de la revelación divina, que es Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, más no es la deidad, pero también la cumbre de la práctica de la manera ordenada por Dios, que es la manera ordenada por Dios de reunirse y de servir. Y un elemento crucial de la manera ordenada por Dios es la predicación del Evangelio. Pero no podemos tapar la realidad de que en el recobro del Señor y conforme al corazón de Dios, los grandes números no son la importancia. Recuerde las palabras de Jesús cuando empezó a hablar una palabra bien fuerte en el Evangelio de Juan, que empezaron a desfilar algunos, y me parece que fue Pedro que se le acerca al Señor, o uno de los discípulos, y le dice, Pedro fue, ¿verdad? Pedro se le acerca y le dice, maestro, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede? Mira cómo se están yendo. Y el Señor le dice, ¿te quieres ir tú también? ¿Quieres irte tú también? Yo, no, ¿a dónde iremos? Si tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había visto, hasta ahí había visto. Entonces, en el recobro del Señor, lo que nos importa es seguir el camino que el Señor ha establecido. El camino del recobro, santos, es el camino de la senda estrecha. Es el camino del vituperio, como hablamos anteriormente. Es el camino del martirio. Y a veces no solamente el martirio físico, puede ser el martirio psicológico. Con nuestros hermanos Watchman Nee y Witness Lee tenemos dos buenos ejemplos de ambas clases de martirio. El hermano Watchman Nee padeció el martirio físico y aún murió por causa del recobro del Señor y murió en la cárcel como un mártir,
que sufrió físicamente en su cuerpo, seguir este camino. Pero ¿qué del hermano Lee? El hermano Lee quizás físicamente no lo vimos nosotros sufrir, pero los 90 y tantos años que vivió, sufrió continuamente el martirio de la persecución de afuera, de los ataques de afuera, y de qué, de las situaciones de dificultad, aún dentro del recobro del Señor. Y podemos también testificar que fue un mártir por el recobro del Señor. Así que hoy día podemos padecer cualquiera de las dos clases de martirio por el recobro del Señor. El físico, como muchos hermanos hoy día en países donde no hay la libertad de expresión, ni hay la libertad de reunión como tenemos aquí en Bolivia, que esto es un privilegio, poder reunirnos aquí. Hay santos hoy día en la tierra que tienen que esconderse para tener sus conferencias. Tienen que esconderse para partir el pan. Eso es un martirio físico. Pero también hay muchos creyentes que sufren el martirio psicológico y la persecución psicológica de familiares, amigos, compañeros de trabajo, aún hermanos en la cristiandad, o aún quizás dentro del mismo recobro del Señor. También eso es ser mártir. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Amén. Tenemos que pagar el precio de seguir el camino que el Señor ha establecido. Y esa es la ortodoxia, la manera de llevarlo a cabo. Es por eso que en el recobro del Señor, hay unos principios. Y el principio rector con respecto a llevar el recobro del Señor es el principio de la vida. Amén. Experimentar a Cristo como vida. Esa vida hoy está en el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y ese es el principio rector en el recobro del Señor. Ahora, aquí el hermano nos dice que es la gracia del Señor, que la gracia del Señor nos permita estar al día en lo que concierne al recobro del Señor. Esto es bien importante, porque si bien estamos en el recobro del Señor continúa, no se detiene, siempre está avanzando. Y el hermano utiliza la expresión estar al día. Y necesitamos estar al día, ¿por qué? Porque puede ser que aunque hayamos estado en el recobro del Señor, nos hayamos quedado atrás. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Uno de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento fue el caso del apóstol Pedro. Pedro, el día de Pentecostés, se puso en pie y junto a los 12 estaba al día en el recobro del Señor. Estaba al día. Estaba al día. Pero conforme va avanzando el libro de los Hechos, Pedro, al igual que Jacobo, se fue poniendo gris y fue desapareciendo hasta el punto que desaparece del libro de los Hechos. Eso quiere decir que dejó de estar al día. Bernabé, otro ejemplo, estuvo con Pablo al comienzo del ministerio, introdujo a Pablo, trajo a Pablo a la comunión. Pablo puso a Pablo al día. Pero ¿qué pasó con Bernabé? Después Bernabé se puso viejo y Pablo se mantuvo al día y Bernabé desaparece. Hoy día, ¿qué sabemos de Bernabé? Lo último que sabemos de Bernabé es que salió enojado con Pablo. Qué triste final, ¿verdad? No estamos diciendo que él no dejara de ser un creyente, no estamos diciendo eso, la Biblia no dice eso, sino el último registro de la historia de Bernabé es que salió en disensión con Pablo. Dejó de estar al día. Dejó de estar al día, ¿por qué? Por sus afectos naturales. Guárdenos el Señor que nuestros afectos naturales nos hagan retroceder del recobro del Señor. En el recobro del Señor, lo único que tenemos son hermanos en el Señor.
Pero hermanos, en el Señor. No hay lazos, los lazos naturales. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesús con respecto a su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad. Así que necesitamos estar al día en el recobro del Señor. Entonces, quiero detenerme un poco con respecto a esto de estar al día. El recobro del Señor, como dijimos, dio un gran paso de avance en 1517. Y en 1517, estar al día era estar con Martín Lutero y la justificación por la fe. Porque ese era el paso que el Señor estaba dando en su recobro en ese momento. Pero hoy nosotros estamos en el año 2005. El Señor ha recobrado muchas cosas. Imagínense ustedes, si nuestra única prédica en el recobro del Señor, nuestra única enseñanza, nuestro único énfasis fuera la justificación por la fe. Hoy, en el 2005, ¿estaríamos al día? Solo 2 o 3 creen que no estaríamos al día. Déjame hacer otra vez la pregunta. Si en el recobro del Señor hoy día, nuestro énfasis, nuestra prédica, nuestro ánimo fuera la justificación por la fe, ¿estaríamos al día? No. Claro que no. No quiere decir esto que no creamos en la justificación por la fe. Sí, la justificación de la fe por la fe es parte del recobro del Señor, pero no es la verdad al día. El Señor ha seguido recobrando muchas cosas. Y recobró, una de las cosas que recobró en China a principios de este siglo, en la década del 20, con nuestro hermano Watchman Nee, fue el terreno de la iglesia en la localidad. Y cantamos en uno de los himnos hace unos instantes, somos para el recobro del Señor, somos para el recobro. ¿Y cómo termina el coro? O una de las estrofas. ¿Cómo? Y somos para el terreno de la iglesia local. ¿Quieres saber algo? Ese himno no está tan al día. No está tan al día. ¿Saben ustedes por qué? En 1984, el hermano Lee compartió algo que dejó a muchos así. Y todavía hasta hoy día están así. Porque no están al día. El hermano Lee compartió algo que es una gran verdad y que fue un gran paso de avance en el recobro del Señor. Hermano Lee compartió, la iglesia local y las iglesias no son la meta de la economía de Dios, sino el procedimiento. ¿Qué fue eso? Un gran paso de avance en el cuerpo del Señor. Sí se había recobrado a principios de siglo el terreno de la unidad y practicamos el terreno de la unidad. Lo hablamos en el mensaje anterior. Respetamos la autoridad de la iglesia y la localidad, el ancianato y la jurisdicción local, pero tenemos que testificar que esa no es la meta de la economía de Dios. La meta de la economía de Dios no es simplemente establecer iglesias locales. La meta de la economía de Dios es usar las iglesias locales como el procedimiento para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Porque ese cuerpo de Cristo es el que lleva a su consumación la Nueva Jerusalén, que es la meta de la economía de Dios. Y de eso vamos a hablar mañana por la tarde, a las 4, de la única obra que Dios está haciendo. Así que por un lado, amamos las iglesias locales, apreciamos las iglesias locales, pero reconocemos que si nos damos simplemente a levantar iglesias locales, y un día vamos adelante del Señor y le decimos, Señor, mira, ¿cuántas iglesias locales he levantado? El Señor dice, bueno, eso está bien, pero ¿dónde está el cuerpo? Es por eso que, además de saber que la ortodoxia
es el camino establecido por Dios, también tenemos que tener la gracia para estar al día en lo que concierne al recobro del Señor. Entonces, nuestra urgente necesidad hoy es volver a la ortodoxia, pero no la ortodoxia de 1517, que era la justificación por la fe, sino la ortodoxia de toda la revelación y todas las visiones que el Señor ha dado a través de todas las eras hasta traernos al presente en la visión de esta era. Amén. Dios tiene una visión en esta era y esa visión de esta era es la ortodoxia de la cual estamos hablando aquí. Esa visión de esta era no es otra cosa que la suma de todas las visiones hasta llegar a la consumación hasta llegar a la visión de las visiones, que no es otra que la Nueva Jerusalén. Así que amamos las iglesias locales. Al principio del libro de Apocalipsis encontramos las iglesias locales, pero tenemos que reconocer que al final de Apocalipsis las iglesias locales desaparecen y lo que existe es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque terminó el recobro del Señor. Ya el Señor alcanzó su deseo, que era tener esta novia maravillosa. Así que, entonces necesitamos, con esto que estoy tratando de compartirles, unir y aterrizar ambos aspectos. Fíjense que el hermano dice, nuestra necesidad urgente hoy día es retornar al camino ortodoxo que se estableció en el principio y permanecer firmemente en el terreno de la localidad. O sea, en el terreno de la localidad, en la iglesia en Santa Cruz de la Lima, están firmemente en el terreno de la localidad con la ortodoxia del recobro del Señor al día. Entonces la iglesia en esta localidad necesita hacer una expresión del Señor en esta ciudad, pero con la visión de todas las visiones. Con la visión de la era, no con la visión de 1517 o con la visión del siglo XVIII del conde Zinzendorf en Bohemia, donde reunía a todos los creyentes y qué bien, nos reunimos aquí y firmaron hasta un pacto. Firmaron un pacto, un convenio. El conde Zinzendorf empezó a recibir creyentes que estaban siendo perseguidos de diferentes lugares. Y como él tenía dinero, pues dijo, bueno, pues vénganse a mis dominios, a mis tierras, y aquí no hay problema. Pero tienen que firmar un pacto de no agresión. O sea, tenían que firmar un pacto. ¿Para qué? Para no discutir y no pelear. Entonces, ¿tenemos hoy que nosotros firmar un pacto? No. No estamos en el siglo XVIII, estamos en el 2005. Hoy la ley está escrita en nuestros corazones. Hoy tenemos la unción del Santo. Hoy tenemos la visión de las visiones. Hoy tenemos la suma de todas esas visiones. Y apreciamos el terreno de la localidad. Pero la localidad con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que aquí hay un buen testimonio del recobro del Señor al día, porque aquí hay muchas localidades representadas, pero están aquí no como una localidad, están como la expresión del cuerpo de Cristo. No estamos aquí, y vuelvo a decirlo de nuevo, no estamos aquí como las Naciones Unidas, con la banderita de Buenos Aires, o la banderita de Quito. No. Estamos aquí como una expresión del nuevo hombre. No estamos como paraguayos, no estamos como argentinos, no estamos como caribeños, no estamos como puertorriqueños, estamos como el nuevo hombre. Eso es estar al día. Así que en esta noche nosotros estamos al día. Pero vamos a ver entonces la apostasía. ¿Qué tal si leen el punto romano número 2? Todos juntos.
Entonces ya vimos que la apostasía quiere decir apartarnos del camino señalado por Dios y optar por un camino distinto en el que vamos en pos de aquello que no es Dios mismo. Y también significa actuar en beneficio de nosotros mismos, o sea, de nuestro yo. Pero en el nombre de Jesucristo y tomando la adoración a Dios como una capa bajo la cual nos escondemos. El primer apóstata, el apóstata más grande que se aparta del camino y de la norma establecida por Dios es mi yo. Mi yo. Y encontramos aquí en el Antiguo Testamento dos historias muy significativas. No tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero trataremos de resumirlas. Por un lado está la historia de Micaía. Eso está en el libro de los jueces, que es un libro de apostasía. El libro de los jueces es un libro que se requiere realmente el ejercicio del Espíritu para leerlo. Porque lo que usted ve ahí es terrible. Y hay una frase muy peculiar en ese libro, y es que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Eso es una expresión del yo. Cada vez que usted y yo hacemos lo que bien nos parece, estamos en nuestro yo. Así que necesitamos ser muy cuidadosos cuando decimos, bueno, a mí me parece que deberíamos hacer esto o esto otro. Hay que ser muy cuidadosos porque puede ser una expresión de nuestro yo. Por eso que en el recobro del Señor apreciamos la comunión, donde abrimos el sentir, pero confiamos que la decisión final es la decisión del cuerpo. Es la decisión del cuerpo. Y no tenemos mucho tiempo, pero queremos resumir el caso de Micaías, que es un caso de apostasía. Este Micaías era uno que su madre quería hacer una ofrenda a Jehová, pero le habían robado el dinero. Le habían robado el dinero. Y le pregunta a su hijo, hijo, yo tenía un dinero por ahí guardadito que quería para hacerle una ofrenda a Jehová y se me ha desaparecido. Me lo han robado. Micaía le dice, madre, no te preocupes, yo fui el que tomé el dinero. Mire cuál era la situación del pueblo de Israel. Este hombre, Micaías, le roba a su propia madre. Cuando ella recibe el dinero, ella dice, pues voy a hacerle la ofrenda a Jehová. Voy a hacerle la ofrenda a Jehová. Y con parte de la porción del dinero que ella tenía guardado, se la da a Micaías y construyen unas imágenes de adoración. Esta mujer quería hacerle una ofrenda a Jehová, pero con la ofrenda a Jehová lo que hace es una estatua, unas estatuas de adoración. ¿Qué es esto? Esto es la mezcla. Esto es ¿qué? Una ofrenda mezclada con la levadura de idolatría. Esa es la misma mezcla impura y el caos que impera en el cristianismo de hoy. Pero ahí no quedó la cosa. Este Micaías tiene las estatuas en su casa, pero él sabía que él no era sacerdote y que para poder oficiar necesitaba a alguien que fuera del sacerdocio, y se contrató a un levita. Pasó un levita por allí y contrata al levita para que le sirva de sacerdote. ¿Por qué? Porque los levitas venían de la tribu de Aarón, que eran los que servían. Y se contrata a este levita. Y este levita le sirve de sacerdote. Mientras esto está ocurriendo, la tribu de Dan estaba buscando territorios porque ellos no se habían quedado sin territorios. Y empiezan a prepararse y dicen, bueno, nosotros si vamos a pelear necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando están pasando por las diferentes ciudades, llegan a la casa de Micaías
y ven que Micaía tiene estas imágenes y que tiene un levita de sacerdote. Miren qué degradación. Y la tribu de Dan, que es una de las tribus del pueblo de Israel, le dice al levita: oye, levita, ¿qué tú haces? Bueno, estoy aquí de sacerdote, con éfod y todo. Estoy aquí de sacerdote sirviéndole a este hombre aquí que me contrató. Le dice: ¿pero qué es eso? ¿Cómo va a ser? Mira, nosotros somos los de Dan, somos una tribu, un pueblo. ¿Qué es mejor? ¿Que tú sirvas de sacerdote en la casa de un solo hombre o que le sirvas de sacerdote a la tribu completa? Y el levita dice: pues me parece que es mejor negocio irme con ustedes. ¿Qué es esto? Apostasía. ¿No es este el cristianismo de hoy día? Y viene la tribu de Dan y contrata a este Micaía, y Micaía se trae las imágenes que el otro había construido. Perdón, no Micaía, el levita se trae las imágenes de Micaía. Cuando Micaía se da cuenta de esto, dice: ¡hey! ¿Qué están haciendo? Me están llevando mis imágenes y mi sacerdote. Y se vira para atrás, se vuelve los de Dan y le dice: nos las estamos llevando, ¿y qué? ¿Quieres tener problemas con nosotros? Y Micaía dice: no está bien, porque... Pero lo que quiero impresionarles es con lo siguiente. En el libro de los Jueces, en el versículo 30, capítulo 18, la historia es increíble, pero yo quiero impresionarlos con lo siguiente. Y dice así, 30 y 31. Jueces 18, 30 y 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Quiere esto decir que la imagen de idolatría que levantó Micaía junto con el levita y que luego se unieron descendientes del hijo de Moisés, fue levantada desde el tiempo de los jueces y estuvo hasta el tiempo de la cautividad babilónica? Quiere esto decir que había un centro de oposición, de idolatría en el pueblo de Israel todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Y dice el versículo 31, y así tuvieron levantadas entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Desde el tiempo de los jueces, pasando por el tiempo que el arca estuvo en Silo, que fueron los tiempos de Samuel, y luego hasta el tiempo de la cautividad babilónica, todo ese tiempo esa imagen estuvo ahí, siendo un estorbo para el culto verdadero que Dios había establecido. Pero eso no se queda ahí. Cuando el reino de Israel se divide con Roboam y Jeroboam, Jeroboam también se da cuenta de que Roboam se queda como rey en Judá y Jerusalén estaba en Judá. Y Jeroboam dice: si yo dejo que el pueblo vaya a adorar a Jerusalén, van ellos finalmente a seguir a Roboam. Así que voy a levantarme unas estatuas, unos ídolos, para que adoren aquí en Betel y en Dan. Y cuando el reino de Israel se divide en dos, les animo a leer las crónicas de los reyes, primera y segunda de Reyes, y la caída del reino de Salomón después con Jeroboam y Roboam. Pero el punto que quiero traer es que Jeroboam, el cual se queda con 11 tribus y media, con 10 tribus y media de Israel, levanta un centro de adoración en Betel y en Dan para oponerse a la adoración que se llevaba a cabo en Jerusalén. ¿Qué fue esto? Esto no es otra cosa que apostasía.
el lugar que Dios había escogido era Jerusalén. Pero Jeroboam, tratando de ¿qué? De asegurarse un reino para sí, tratando de congraciarse para tener un pueblo que lo siguiera, levanta un culto en oposición y en competencia con el templo de Jehová en Jerusalén. ¿Qué es esto? Esto es apostasía. Porque Dios había establecido que era en Jerusalén que se había que adorar a Dios. Pero ¿qué quería Jeroboam? Jeroboam quería un reino para sí mismo. Quería satisfacer su yo. El peor enemigo de la edificación de Dios es el yo. El querer edificar algo para uno mismo. Es por eso que desde el principio estamos diciendo que este es el recobro del Señor. Siempre que yo trate de edificar algo para mí mismo, estaré repitiendo la triste historia del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo hoy día? Cada cual teniendo su propio reino. Cada cual tomando la verdad que ha recibido y convirtiendo esa verdad en un ídolo. ¿Por qué? Porque centran todo el servicio a Dios, centran toda la manera de buscar a Dios con ese aspecto que han recibido. Es por eso que en el recobro del Señor no tenemos un aspecto. Tenemos la suma de todas las visiones. Y estamos visión sobre visión. Así que con Dan y Jeroboam lo que encontramos son dos ejemplos de apostasía. Jeroboam le decía al pueblo, no hay necesidad de ir a Jerusalén. ¿Para qué van a ir a Jerusalén a adorar? Si aquí en Betel le tengo unas estatuas. Si aquí en Dan le tengo otra. Es más, en Jerusalén, para ir a Jerusalén es uno solo. Aquí yo le tengo dos. ¿Qué estaba haciendo Jeroboam? Jeroboam aún usaba el asunto de la comodidad para su provecho. Le decía, no, pero si usted no tiene que ir a Jerusalén, pues aquí le tengo su templito. Aquí le tengo su estatua bien cerca de la casa. Oh, es glorioso que los hermanos puedan venir de Ecuador, de Perú, de Argentina. Ellos bien pudieran decir, vamos a quedarnos en Uruguay, o perdón, en Paraguay. El hermano Pablo, ¿qué voy yo a ir a Bolivia? Con el calor que está haciendo allí en ese llano. Para eso me quedo en Paraguay. ¿Qué es eso? Eso es comodidad. Pero los hermanos en Uruguay pagaron un precio. Paraguay, perdón. Los de Uruguay también vendrán. Los hermanos de Paraguay pagaron un precio. ¿Para qué? Para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay una conferencia y fueron invitados. Los hermanos los invitaron y estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Y en la comunión del cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos? Viajamos. No importa dónde haya que viajar. Alguien podría decir, bueno, en una ocasión alguien me lo dijo, hace unos días atrás. Alguien me decía, porque como en este mismo mes, en este mes que acaba de pasar, estuve en el entrenamiento en México, a mediados de agosto. Luego llegué del entrenamiento en México y fui al entrenamiento en Paraguay. Luego de Paraguay estuve, aunque fue por razones familiares, pero también estuve con la iglesia en Costa Rica y en Puerto Rico. Y luego, llegué el sábado pasado a Anaheim y ya el viernes estaba en un avión de nuevo. Hace unos días un hermano me dice, pero ¿y no sale más económico que los mismos hermanos allá de las conferencias? Bueno, saldría más económico, pero ¿dónde está la realidad del cuerpo? Otro me decía, pero no es mejor pero ¿para qué tienes que ir a México? ¿No tienen ellos gente que puede entrenar allá? Sí tienen gente que puede entrenar, pero ¿dónde está la realidad del cuerpo? ¿Dónde está la expresión del nuevo hombre? ¿Dónde está la comunión universal del cuerpo de Cristo? Para eso hay que pagar un precio. Para eso hay que salirse de la comodidad.
Para eso tenemos que acabar con los lugares de adoración de Dan y con los lugares de adoración de Jeroboam. Estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Quiero leerles algo en ese sentido que expresó el hermano Lee. Dice el hermano Lee lo siguiente: al igual que los hijos de Israel, todos los cristianos deberían tener un solo centro para adorar a Dios. Pero los danitas usaron la ubicación estratégica de su centro de adoración como pretexto para persuadir a sus vecinos de reunirse con ellos a fin de adorar a Dios. Hoy en día existe mucha competencia en el comercio cristiano y cada grupo cristiano intenta vender su producto. Esto es pecado. Qué lástima ver esta competencia entre los cristianos de hoy. Es por eso que nosotros tenemos que testificar que no podemos participar del cristianismo degradado de hoy. Nosotros no estamos vendiendo cada cual su producto. En el recobro del Señor tenemos un solo producto. Y este producto es Cristo. Este producto es la economía de Dios. Este producto es la visión de las visiones. Es por eso que hemos salido de toda comodidad. Hemos salido de la apostasía del cristianismo degradado. Ahora, ¿qué nos hace o qué nos salva de esta degradación? Si vamos a la página, al punto Romano 2, letra E, encontramos la provisión divina en contra de la apostasía. Dice la letra E, todos juntos por favor: la provisión de la vida divina y la revelación de la verdad son los antídotos que los apóstoles utilizaron para combatir la apostasía y la decadencia de la iglesia. La provisión de la vida divina y la revelación de la verdad. Es por eso que en el recobro del Señor estamos por la vida y por la verdad. Y esta verdad, el recobro del Señor, entonces también es un recobro de la vida y la verdad. Cuando en el recobro del Señor decimos vida, estamos hablando del Dios triuno. Y cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando del Dios triuno también. ¿Por qué? Porque el Hijo, el Verbo, se nos presenta como la verdad. ¿Y qué es el Verbo encarnado? El Verbo encarnado es la corporificación del Dios triuno. Así que por ambos lados tenemos vida y verdad. Y por ambos lados tenemos al Dios triuno. Porque esta verdad es el Hijo encarnado, que es la corporificación del Dios triuno. ¿Y cómo nos llega eso a nosotros? Nos llega por la enseñanza de los apóstoles. Hoy nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles. Y como hemos testificado en muchos lugares, tenemos que testificar que la enseñanza de los apóstoles nos ha llegado en el recobro del Señor, gracias al ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee. No podemos, como decíamos en Paraguay hace unos meses atrás, ¿por qué el Señor escogió al hermano Watchman Nee y al hermano Witness Lee? ¿Por qué el Señor se fue a la China y no vino a Bolivia? ¿Por qué el Señor no levantó a alguien en Bolivia? Yo no sé. Dios es soberano. Lo que sí yo sé es que en la historia del recobro del Señor, a través de la historia, el Señor ha ido buscando en diferentes lugares aquellos que son apropiados para avanzar el recobro del Señor. Y en el siglo XVI, en los 1500, el Señor miró en Europa. Y en Europa se fue a Alemania y allí encontró un monje jesuita
¿Por qué se fue a Alemania y no se fue a España? No sé. Yo no sé. Se fue a Alemania, escogió un monje jesuita. ¿Por qué no escogió un franciscano? Yo no sé. Escogió un hombre que se llamaba Martín Lutero y lo usó para dar un paso de avance. ¿Por qué se fue a Bohemia con un conde? Mira que un conde de la realeza, que un conde. Si hubiera sido yo, me iba al pueblo a buscar a alguien del pueblo, con los pensamientos revolucionarios, al pueblo, los obreros. Se fue un conde. Se fue un conde. ¿Por qué? Yo no sé. Hoy, a principios del siglo XX, cuando estaba buscando, tengo que dar un paso de avance porque se había ido a Inglaterra en el siglo XIX con los hermanos, la asamblea de los hermanos. Pero la asamblea de los hermanos se partieron en pedazos unos a los otros. Dijo, tengo que buscar en algún sitio. Y buscando, dijo, ¿dónde me voy? Me parece que aquí hay un joven en China. Un chino. Bueno, se fue a China. ¿Por qué se fue a China? Yo no sé. Pero escogió a un joven que tenía el corazón como el de él. Y este joven, que se llamó Watchman Nee, junto con unos pocos, se dieron a estudiar toda la historia de la iglesia. Y empezaron a darse cuenta que a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, Dios empezó a hacer muchas cosas y a recobrar algunas cosas. Y se dieron cuenta que el cristianismo se había degradado. Y aunque estaban agradecidos a los misioneros porque habían ido hasta China a llevarles el evangelio, pero junto con el evangelio le llevaron tantas cosas que ellos se dedicaron entonces, el hermano Watchman Nee y sus compañeros se dedicaron a sacar y ver qué era conforme a esto y qué no. Y finalmente se quedaron con dos cosas. Se quedaron con la Biblia y con Cristo. ¡Aleluya! Y el Señor dio un gran paso de avance en la China. Escogió a un hermano de habla china, el hermano Watchman Nee, y el recobro del Señor empezó a avanzar. Luego, alrededor de 1949 y 50, la persecución se llevó a cabo en China y el Señor en su soberanía arregló que un colaborador cercano de él, otro hermano de trasfondo chino, fuera llevado a Taiwán. ¿Por qué se lo llevó a Taiwán y no se lo trajo a Bolivia? Yo no sé. La soberanía del Señor, el arreglo soberano del Señor, para avergonzarnos a todos nosotros. Y luego, en la década del 60, teniendo un ministerio muy fructífero y muy prevaleciente en la isla de Taiwán y en el área de Asia, pudiendo quedarse muy tranquilo allí, el hermano Lee fue movido por el Señor a venir a América. Aleluya. Gloria al Señor, que el Señor tuvo misericordia de América. Amén. Y el Señor trajo en su recobro a este hermano a América, a los Estados Unidos. ¿Y por qué se lo llevó a los Estados Unidos y no se lo trajo a Bolivia? ¿Por qué en vez del avión ir hacia allá no vino hacia el sur? ¿Qué sé yo no sé. El recobro del Señor no es mío, es del Señor. El Señor llevó a su recobro a América, a Estados Unidos, y desde allí el Señor lo ha ido esparciendo a toda la tierra. Y lo trajo a Sudamérica. Y el ministerio y la enseñanza de los apóstoles nos ha llegado a nosotros por el ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee. La historia es testigo de eso. Hoy nosotros estamos agradecidos porque gracias a que estos hermanos fueron fieles, hoy nosotros podemos estar aquí sentados leyendo el número Romano 3. Lea el número Romano 3.
Estos hermanos, ninguno de los dos laboró para sí mismo. ¿Laboraron para qué? Para que se hiciera el modelo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Letra A dice, en nuestra labor espiritual no hay nada más importante que conocer el modelo que nos ha sido mostrado. El modelo que nos ha sido mostrado en el monte es el plan de Dios. Si no entendemos el plan de Dios, nos será imposible realizar su obra. Santos queridos, necesitamos darnos. ¿Para qué? Para entender el plan de Dios plenamente. Para conocer la economía de Dios. Para ello tenemos la literatura del ministerio. No piense que porque usted lleva 20 años, 25, 30 o 40 en el recobro, es un experto en el modelo. El hermano Lee fue un buen ejemplo para nosotros. Laboró hasta su muerte. ¿Por qué? Por conocer los detalles completos del modelo del plan de Dios. Y llegó a la cumbre. Ahora, ¿hemos nosotros llegado a la cumbre? Quizás sabemos el lema. Dios hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, en la verdad. Se me traba la lengua. Pero hemos llegado a la cumbre en nuestra experiencia. Necesitamos llegar a la cumbre. En el conocimiento, sí, necesitamos entrar en la literatura. Y por eso es que tenemos este énfasis en el recobro del Señor, en la literatura. ¿Por qué? Porque uno es lo que uno se come. Entonces, en el recobro del Señor hemos visto que comer es leer y que comer es orar, leer, y comer es meterse en la palabra y meterse en el ministerio. Necesitamos conocer el plan de Dios. Necesitamos poder guiar a otros al recobro del Señor. A guiarlos con el conocimiento apropiado de lo que es el recobro del Señor. Por eso es que estamos teniendo esta conferencia. Para guiar a otros al recobro del Señor. Si no sabemos el plan ni el modelo, no podemos realizar la obra. No consiste esto entonces en edificar nada para nosotros mismos o una obra alguna en particular. Consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo no es otra cosa que el crecimiento de Cristo en nosotros. Edificar no es hacer algo. Edificar el cuerpo de Cristo es permitir que Cristo sea añadido a nosotros. Cuando Cristo se añade, hay edificación. Por eso que en esta conferencia este fin de semana esperamos que algo de Cristo se añada a nosotros. Si algo de Cristo se añade, habrá habido edificación. Este es el modelo. ¿Qué tal si leen todos el número 2 y la letra A? Ok, vamos a hacerlo así mejor. Las hermanas lean el número 2, punto romano 3, letra A, 2, y los hermanos la B minúscula, y luego las hermanas la B minúscula. Adelante, hermanas, con el 2. Hermanas.
Ahí en Efesios dice, por revelación fue dado a conocer el misterio. Pero hoy nosotros tenemos ese misterio revelado a nosotros. Y Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En el mensaje de mañana, en los mensajes de mañana, veremos que la edificación se da piedra sobre piedra, revelación sobre revelación. Los que hemos recibido, o sea, nosotros nos apoyamos o recibimos la revelación que ha sido recibida por otros anteriormente y edificamos sobre esa revelación, no sobre una revelación nueva. Si alguno de nosotros aparece con una nueva revelación, tenemos que decir que no es conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. La Nueva Jerusalén está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, piedra sobre piedra. No, las piedras en el muro de la Nueva Jerusalén están una sobre la otra. No está una aquí y otra allá. No son piedras separadas, sino piedras una sobre otra. Esto nos habla de la revelación progresiva. Pero mañana hablaremos más de esto. ¿Por qué? Porque esto es una salvaguarda para nosotros. Esto es una salvaguarda para nosotros. Ninguno de nosotros tiene una nueva revelación. El Señor ya ha dado la revelación. Ha dado la revelación ¿hasta dónde? Hasta la cumbre. ¿Qué revelación puede haber más allá de la Nueva Jerusalén? Dígalo fuerte. Más fuerte. Ninguna. Más fuerte. Ninguna. No puede haber ninguna. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén es la conclusión de la Biblia. La Nueva Jerusalén es la conclusión de la Biblia. Aleluya. Letra B dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca no solo se refiere a Cristo, sino también a la revelación concerniente a Cristo. Es decir, la roca es la revelación celestial que proviene del Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Concluyo esto, queridos hermanos, por causa del tiempo. Nosotros somos los Isaacs. Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Recibir. Usted lee la historia de Isaac. Ese hombre no hacía nada. Todo lo que hacía era recibir. Ni esposa buscó. Se la trajeron. Hermanos, eso es un tipo y sombra de nosotros. Hoy debemos ser nosotros los Isaacs. Sencillamente los recipientes de esta revelación. ¿Qué tal si para concluir, entonces, leemos el punto, la letra C, los números 2 y 3. Puestos en pie, por favor. Esta es la aplicación de lo que hemos hablado hasta el presente. Adelante, todos. En la eternidad, la nueva Jerusalén, la cual es única en su género, habrá sido edificada sobre el fundamento de muchos ministerios establecidos, uno sobre la base de otro, redundando en un solo testimonio de la expresión única. Un verdadero ministro de la palabra no recibe una revelación aislada, descomunal y sin precedentes.
Amén. Pueden sentarse. En conclusión, hermanos, nosotros simplemente somos aquellos que hacemos las cosas conforme al modelo que nos ha sido mostrado. No tenemos nada que añadirle. No somos unos que tienen revelaciones aisladas, descomunales o sin precedentes. Nuestra gloria, ¿sabe cuál es nuestra gloria? Sencillamente es repetir lo que hemos recibido. Esa es nuestra gloria. Es la gloria en el recobro del Señor. Gracias y paz, hermanos.